Mateo 7. Jesús dijo a sus discípulos. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, agentes de maldad. 24. El que escucha estas palabras mías y las cumple, es como el sabio que edifica su casa sobre piedra. 25. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y se echan sobre esa casa. Pero no cae, porque está cimentada sobre roca. 26. Y el que escucha estas palabras mías y no las cumple, es como el necio, que edifica su casa sobre arena. 27. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y se echan sobre esa casa. Y cae y es grande su ruina. Ser hombre no es un significado sino una oportunidad. Cabe la posibilidad de darle un significado, pero no le tiene. Puede crearse un significado, pero aún no existe. Es una tarea, no un don. La vida es un regalo, y también una oportunidad abierta. Su significado no es un don sino una búsqueda. Aquellos que lo busquen ciertamente lo encontrarán, pero aquellos que únicamente esperen se lo perderán. El hombre tiene que crear su sentido, su logos. El hombre tiene que transformarse a sí mismo para llegar a comprender su sentido. No puede ser algo que es exterior a él, únicamente puede ser interior. El ser interior del hombre tiene que llegar a iluminarse. Antes de adentrarnos en los sutras, unas cuantas cosas sobre el hombre nos ayudarán a comprender, solo entonces puede hacerse el trabajo. Lo primero que ha de comprenderse es que el hombre es un continuo espacio-tiempo de 4 dimensiones, exactamente igual que toda la existencia. 3 dimensiones son de espacio y una es de tiempo. No están separadas, la dimensión de tiempo es la 4ª dimensión de espacio. Las 3 dimensiones de espacio son estáticas. La 4ª dimensión de tiempo introduce el movimiento, hace que la vida sea un proceso. La existencia no es una cosa, sino que se convierte en un acontecimiento. Y así es el hombre. El hombre es el universo en miniatura. Si pudieras comprender al hombre en su totalidad, comprenderías toda la existencia. El hombre lo contiene todo, en semilla. El hombre es un universo condensado. Estas son las 4 dimensiones del hombre. La primera dimensión es lo que Patanjali llama Susupti, profundamente dormido, donde ni siquiera existen los sueños. Uno está en completo silencio, sin un solo pensamiento que se mueva, ni un soplo de viento. Todo está ausente. Esta ausencia en el sueño profundo es la primera dimensión. Es desde aquí desde donde empezamos. Tenemos que comprender nuestro sueño, solo entonces podemos pasar por la transformación. Solo entonces podemos construir nuestra casa sobre roca, no de otra forma. Pero existe muy poca gente que comprenda su sueño. Duermes cada día, vives una tercera parte de tu vida en un sueño profundo, pero no comprendes lo que es. Entras en él cada noche, y también obtienes mucho de él. Pero todo es inconsciente. No sabes exactamente dónde te lleva. Te lleva a la dimensión más simple de tu vida, la primera dimensión. Es muy simple porque no existe la dualidad, porque no hay complejidad. Es muy simple porque solamente hay unidad. Aún no te has desarrollado como ego, todavía no te has dividido, pero esta unidad es inconsciente. Si la unidad llega a ser consciente, en lugar de Susupti tendrás un Samadhi. Si esta unidad se hace consciente, iluminada, entonces habrás llegado a Dios. Por eso Patanjali dice, el sueño profundo y el Samadhi, el estado supremo de la conciencia, se parecen mucho. Se parecen porque son simples. Se parecen porque en ninguno de ellos hay dualidad. Se parecen porque en ninguno existe el ego. En la primera, el ego aún no se ha despertado. En la segunda, el ego se ha disuelto, pero existe una gran diferencia también. La diferencia es que en Samadhi tú sabes qué es el sueño. Aunque estés dormido, tu conciencia está presente, te das cuenta de ella. Tu conciencia sigue ardiendo como una pequeña luz dentro de ti.
A un maestro zen le preguntaron, es un dicho muy famoso en el zen. Así pues, antes de estudiar el zen nos dicen que las montañas son montañas y que los ríos son ríos. Sin embargo, mientras estamos estudiándolo, las montañas dejan de ser montañas y los ríos dejan de ser ríos. Pero cuando completamos nuestro estudio del zen, las montañas vuelven otra vez a ser montañas y los ríos vuelven a ser ríos. ¿Qué quiere decir esto?, preguntó un discípulo al gran maestro. El maestro explicó. Sencillamente significa que el primer estado y el último son parecidos. Pero justo en el medio, está la perturbación. Primero las montañas son montañas, y otra vez al final las montañas vuelven a ser montañas. Pero en el medio las montañas dejan de ser montañas y los ríos dejan de ser ríos, todo está perturbado, confuso y enturbiado. Ese empañamiento, esa confusión, ese caos, solo existen en el medio. Tanto en Susupti como en Samadhi todo es como debe ser. El problema se encuentra entre los dos, allí está el mundo, la mente, el ego, todo el complejo de miseria, el infierno. Cuando el maestro explicó esto, el discípulo exclamó. Bien, si eso es verdad, entonces no hay diferencia entre el hombre ordinario y el iluminado. Cierto, contestó el maestro. Realmente no existe ninguna diferencia. Lo único es que el hombre iluminado está 6 pulgadas por encima del suelo. Esas 6 pulgadas constituyen toda la diferencia. ¿Por qué está el maestro 6 pulgadas por encima del suelo? Vive en el mundo y, sin embargo, no está en él. Esas son las 6 pulgadas, la diferencia. Aunque coma, él no es el comensal. Permanece siendo un testigo, esas son las 6 pulgadas. Aunque esté enfermo, conoce el dolor de la enfermedad, pero no lo padece. Esa es la diferencia, las 6 pulgadas. Cuando muere, sabe que la muerte está ocurriéndole, pero, no obstante, no está muriéndose. Esa es la diferencia, esas 6 pulgadas. Duerme sin estar dormido, sigue en estado de alerta. El primer estado es el de Susupti. Lo llamaremos la primera dimensión. No existen los sueños, tampoco la división, es una unidad inconsciente, es ignorancia, pero con mucha dicha. Aunque esta dicha es también inconsciente. Solo cuando vuelves a despertarte por la mañana, empiezas a sentir que has tenido un buen sueño durante la noche, que has estado en alguna tierra lejana, que te sientes rejuvenecido, muy fresco, otra vez joven y vivo. Pero solo por la mañana, no exactamente en el momento en que estás dormido, sino más tarde. Queda solo alguna fragancia rezagada en la memoria, que te recuerda que has estado en una profundidad interior, pero ¿dónde? ¿Qué? No puedes imaginarlo. No puedes dar ninguna cuenta de ello. Solo una vaga memoria, un breve recuerdo de haber estado en algún lugar, en un espacio bueno. Todavía no existe el ego, por lo tanto, tampoco existe la posibilidad de miserias, porque la miseria no es posible sin el ego. Este es el estado de las rocas, las montañas, los ríos y los árboles. Por eso los árboles son tan bonitos, están rodeados por una dicha inconsciente. Por eso las montañas parecen tan silenciosas. Están en Susupti, están en un sueño profundo, continuamente están en un sueño profundo. Por eso en los Himalayas se siente un silencio eterno, un silencio virgen. Nadie jamás le ha podido perturbar. Piensa en una montaña y de inmediato empezarás a sentir el silencio. Piensa en árboles y sentirás la vida fluyendo dentro. Toda la naturaleza existe en el primer estado, por eso es tan simple. La segunda dimensión es la de los sueños, lo que Patanjali llama Swabha. Los sueños son la primera intranquilidad que surge al dormir. Ahora dejas de ser uno para siempre, aparece la segunda dimensión. Las imágenes empiezan a flotar dentro de ti, es el comienzo del mundo. Ahora eres dos. El soñador y lo soñado, puedes ver el sueño y también ser el sueño. Estás dividido. Ya no existe ese silencio del sueño profundo, con la división ha llegado la perturbación. División, dualidad, perturbación, este es el significado de los sueños. A pesar de que la dualidad todavía es inconsciente, está allí, aunque no tengas conocimiento de ella. El alboroto está allí, ha nacido el mundo. Pero las cosas siguen sin estar definidas, apenas están saliendo de la nebulosa. Están tomando forma.
La forma no está todavía clara, aún no es concreta, pero debido al dualismo, aunque sea inconsciente, la miseria se ha introducido. La pesadilla no está muy lejos. Los sueños se volverán una pesadilla. Aquí es donde existen los animales y los pájaros. Ellos igualmente tienen una belleza, porque están también muy cerca de su subti. Los pájaros posados en un árbol son como sueños posados en el dormir. Los pájaros haciendo sus nidos en un árbol son como los sueños haciendo sus nidos en el dormir. Hay un tipo de afinidad entre los pájaros y los árboles. Si los árboles desaparecen, los pájaros desaparecerán. Y si los pájaros desaparecen, los árboles dejarán de ser tan bellos. Hay una inmensa relación. Es una familia. Viendo a los loros gritando y volando alrededor de un árbol, casi parece como si las hojas del árbol tuvieran alas. No están separados, están muy juntos. Los pájaros y los animales son más silenciosos y más felices que el hombre. Los pájaros no se vuelven locos. No necesitan psiquiatras, no necesitan a ningún Freud, ni Jung, ni Adler. Están completamente sanos. Si vas al bosque y miras a los animales, te sorprenderás. Todos se parecen. Y todos están sanos. Nunca encontrarás ni un solo animal en su estado natural que esté gordo. No estoy hablando del zoo, allí las cosas no van bien, porque el zoo ha dejado de ser natural. Los animales en el zoo siguen al hombre, hasta empiezan a volverse locos y cometen suicidio, incluso se vuelven homosexuales. El zoo no es su estado natural, está creado por el hombre. En la naturaleza los animales son muy silenciosos, felices, saludables, pero esta salud es también inconsciente, no saben lo que está ocurriendo. Este es el segundo estado, cuando te hallas en un sueño. Es la segunda dimensión. La primera es dormir sin soñar, su subti, sencillamente unidimensional. Lo otro no existe. La segunda es soñar, es wada. En ella existen dos dimensiones. El soñador y lo soñado, el contenido y la conciencia, ha nacido la división, el que mira y lo mirado, el observador y lo observado. La dualidad se ha introducido. Esta es la segunda dimensión. En la primera dimensión solamente existe el tiempo presente. El dormir no conoce pasado ni futuro. Y por supuesto, al no conocer ni pasado ni futuro, tampoco puede conocer el presente, porque el presente solo existe en el intermedio. Tienes que darte cuenta del pasado y del futuro, solo entonces puedes observar el presente. Puesto que no hay ni pasado ni futuro, duermes solo en el presente. Es puro presente, aunque inconsciente. Con los sueños se introduce la división. Con los sueños el pasado es importantísimo. Los sueños están orientados hacia el pasado, todos los sueños vienen del pasado. Son fragmentos del pasado flotando en la mente, polvo del pasado que aún no se ha asentado. Siente pena por su viejo. La otra noche estaba en la cama profundamente dormido y de pronto ella se dio cuenta de que estaba sonriendo y pensó, vaya, otra vez está con uno de esos sueños. Así que sacó todas sus fuerzas y lo despertó. El viejo dijo, caray, tú también lo harías. Tenía un sueño fantástico. Estaba en la subasta donde venden bocas. Tenían unas como capullitos por 1 libra. Otras como monederos muy alegres por 2, y otras pequeñas y sonrientes por 5. Ella exclamó, oh. ¿No tenían una boca de mi tamaño? Sí. Allí dentro celebraban la subasta. Cualquier cosa que sueñes tiene que ver con tu pasado. Es posible que estés viendo una subasta, donde se venden sonrientes bocas como capullitos, pero que está teniendo lugar dentro de la boca de tu mujer. Quizá nunca le hayas dicho a tu mujer, cállate y mantén cerrada esa bocaza. O tal vez no se lo hayas dicho tan claro, pero lo has pensado muchas veces. Se ha quedado rondando por ahí dentro de tu mente. A lo mejor nunca has sido tan sincero despierto como lo eres dormido. Y puedes serlo. Puedes permitirte ser sincero. Todos los sueños flotan desde el pasado. Con ellos el pasado toma existencia, de manera que el presente coexiste con el pasado. Con la tercera etapa, la tercera dimensión, se introduce la multiplicidad, el estado de estar despierto que Patanjali llama Jagrut. La primera es unidad, la segunda dualidad y la tercera es multiplicidad. Surge una gran complejidad. Nace el mundo entero.
Cuando duermes estás profundamente dentro de ti. En los sueños no estás ni dentro de ti, ni tampoco estás fuera, estás justo en el medio, en el umbral. Cuando al despertar tomas conciencia, sales de ti mismo y entras en el mundo. En estas tres dimensiones puedes comprender la historia bíblica de la expulsión de Adán. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén pero sin haber comido aún el fruto prohibido del árbol del conocimiento, se encontraba profundamente dormido, inconsciente, era una inconsciencia dichosa. No había nada que lo perturbara, todo era sencillamente hermoso. No conocía ninguna miseria y entonces comió el fruto del árbol del conocimiento. Aquí surge el conocimiento, empiezan a flotar las imágenes, los sueños comienzan a funcionar. Ha dejado de ser el mismo. Todavía está en el jardín del Edén, pero ha dejado de formar parte de él, es un ajeno, un extraño, un intruso. Aunque aún no ha sido expulsado, de forma sutil ya no está centrado allí. Está desarraigado. Este es el estado de los sueños, saborear por primera vez el conocimiento, la dualidad, la distinción entre el observador y lo observado. Después es expulsado del jardín del Edén, arrojado fuera, este es el tercer estado, el estar despierto. Ahora ya ni siquiera puede volver, no existe el camino de vuelta. Ha olvidado que también posee su lado interior. Cuando estás profundamente dormido te hallas dentro de ti. Despierto estás fuera. En los sueños estás justamente en el centro, colgando, sin saber aún dónde ir, todavía indeciso, dudoso, vacilante. En el estado de despierto el ego se introduce. En la etapa de los sueños surgen unos cuantos rudimentarios fragmentos del ego, pero se estabilizan en el tercer estado. El ego se convierte en el fenómeno más concreto, sólido y decisivo. Ahora cualquier cosa que hagas, la haces por el ego. El tercer estado aporta un poco de conciencia, solo el 1%, no mucho más, únicamente un pequeño retazo de conciencia, una conciencia momentánea. El primero era totalmente inconsciente, el segundo inconsciencia perturbada y el tercero es el primer vislumbre de conciencia. Y por este momentáneo vislumbre de conciencia, ese 1% crea el ego. Ahora también se introduce el futuro. Primero estaba el presente inconsciente, después el pasado inconsciente y ahora el futuro. Pasado, presente y futuro, toda la complejidad del tiempo gira a tu alrededor. Es en este estado donde la gente se estanca, donde estás atascado, donde todo el mundo se bloquea. Y si continúas edificando tu casa con estas tres dimensiones, la estarás construyendo sobre arena, porque todo tu esfuerzo será inconsciente. Hacer algo inconscientemente es inútil, es como disparar flechas en la oscuridad sin saber dónde está la diana. No va a aportar ningún resultado. Lo primero que se necesita es luz. Ha de verse el objetivo, ha de buscarse. Y tiene que haber suficiente luz como para poder ir conscientemente hacia el objetivo. Esto solamente es posible cuando comienza a funcionar la cuarta dimensión. Sucede muy raramente, pero cuando ocurre, ya ha nacido el significado, ha nacido el logos. Estarás viviendo una vida sin sentido si vives solo en tres dimensiones. Tu vida no tendrá sentido porque no podrás crearte a ti mismo. ¿Cómo vas a poder crear con tal inconsciencia? La cuarta dimensión es de atención, de testimoniar, lo que Patanjali llama Turiya. En los evangelios Jesús les dice una y otra vez a sus discípulos: despertad. Estad atentos. Observad. Todas estas palabras son lo mismo que Turiya. Una de las desgracias de la historia es que el cristianismo no haya podido hacer llegar este mensaje con claridad al mundo. Ha fracasado completamente. Raras veces una religión ha tenido un fracaso tan total como el cristianismo. Jesús no tuvo mucha suerte, porque sus discípulos resultaron ser muy corrientes, y la religión se convirtió casi en una organización política. La Iglesia no fue una seguidora de Jesús, sino que en el fondo fue antagonista realmente. La Iglesia ha permanecido haciendo cosas en contra de Jesús y en su nombre. Buda tuvo más suerte. Sus seguidores nunca constituyeron una iglesia, nunca se organizaron tanto políticamente y nunca fueron tan mundiales. Ellos han llevado pequeños fragmentos del mensaje de Buda a lo largo de los siglos. Esta cuarta dimensión ha de ser comprendida tan profundamente como sea posible, porque este es el objetivo.
Es pura conciencia, simplicidad una vez más. La primera era simple pero inconsciente. La cuarta es simple pero consciente. Una vez más la unidad, la dicha otra vez, con una única diferencia. Ahora todo es consciente, la luz interior brilla radiantemente. Estás totalmente alerta. En tu interior ya no hay una noche oscura, sino una noche de luna llena, iluminada por la luz de la luna. Ese es el significado de iluminación. De la iluminación interior. Una vez más solamente queda un tiempo, el presente, pero ahora es un presente consciente. El pasado ha dejado de merodear alrededor. Alguien que está atento no puede moverse en el pasado, porque ya no existe. Quien está atento tampoco puede moverse en el futuro, porque todavía no ha llegado. El hombre que permanece atento vive en el presente, aquí y ahora. Aquí es su único espacio y ahora es su único tiempo. Y puesto que solamente está en el aquí y ahora, el tiempo como tal desaparece. Nace la eternidad, nace la intemporalidad. Y cuando uno está totalmente alerta, el ego no puede existir. El ego es una sombra lanzada a la inconsciencia. Cuando hay luz, el ego no puede existir. Podrás ver la falsedad que hay en él, su condición de pseudo. Y al verlo se produce su desaparición. Estas son las 4 dimensiones de la conciencia humana. Pero la gente vive solo en las 3 primeras. La cuarta contiene el sentido, por eso la gente que vive solo en 3, tiene una vida sin sentido. Ellos lo saben. Tú lo sabes. Si miras tu vida, no hallarás ningún sentido, solo una progresión de cosas fortuita, accidental. Una cosa sigue a otra, pero sin ninguna consistencia en particular, sin ninguna relevancia concreta. Las cosas se suceden unas a otras accidentalmente. Esto es lo que Jean-Paul Sartre quería decir con: el hombre es una pasión inútil, es accidental. Sí, tiene razón si se refiere a las 3 dimensiones, primera, segunda y tercera. Pero no es así con la cuarta. Y él no puede hablar de la cuarta porque no la ha experimentado. Solo un Cristo o un Buda pueden decir algo sobre la cuarta. Tanto la conciencia de Cristo como la de Buda pertenecen a la cuarta. Mantenerse confinado en 3 es estar en el mundo. Entrar en la cuarta es alcanzar el nirvana, o llámalo el reino de Dios. No son más que distintas formas de expresar lo mismo. Unas cuantas cosas más. La segunda dimensión es una sombra de la primera. Dormir y soñar. Los sueños no pueden existir sin dormir, dormir es una obligación. Dormir sin soñar es posible. Por tanto, dormir es primario, los sueños son secundarios, solo una sombra. Y así es también con la tercera y la cuarta. La tercera es la sombra de la cuarta, porque la tercera solo puede existir si hay algo de conciencia, al menos un poquito, un rayo de luz. No es necesaria mucha luz, pero al menos se necesita una chispa. La cuarta puede existir sin la tercera, pero la tercera no sin la cuarta. La cuarta es atención consciente, atención absoluta, y la tercera es un pequeño rayo de luz en la oscura noche. Pero existe debido a ese pequeño rayo de luz. Si esta luz desaparece, pasará a ser la segunda, dejará de ser la tercera. Tu vida parece estar ensombrecida porque vives en la tercera, que es la sombra de la cuarta. Solo con la cuarta llegas a casa, solo con ella te fundamentas en la existencia. La primera es oscuridad absoluta, la cuarta es luz absoluta. Entre las dos se encuentran sus 2 sombras, que se han vuelto tan importantes para nosotros que pensamos que en eso consiste toda nuestra vida. Por eso los hindúes lo han llamado el mundo de Maya, ilusión, debido a estas 2 dimensiones tan predominantes, la segunda y la tercera. Hemos perdido la pista de la primera y todavía no buscamos la cuarta. Y una cosa más. Si encuentras la cuarta, encontrarás la primera. Solo quien encuentre la cuarta podrá saber sobre la primera, porque una vez alcanzada la cuarta puedes estar dormido y permanecer alerta. En el Gita, Krishna define al yogi como el que está despierto mientras duerme. Esta es su definición de yogi. Una definición extraña. El que está despierto mientras duerme. Justo lo contrario es tu situación. Duermes mientras estás despierto. Esta es la definición de uno que no es yogi. Duerme mientras está despierto. Parece que estás despierto, pero no lo estás.
Este estado de permanecer despierto no es más que una idea. El 99% consiste en dormir, solo un 1% para estar despierto. Y ese 1% cambia. A veces lo hay y a veces no lo hay en absoluto. Si en ese 1% alguien viene y te insulta, desaparece. Te enfadas y pierdes incluso ese pequeño grado de atención. Si alguien te pisa, la atención desaparece. Es muy delicada. Cualquiera puede cogerla y destrozarla muy fácilmente. Estabas sintiéndote perfectamente bien, recibes una carta y de repente dejas de sentirte bien. Todo se ha trastornado. Una simple palabra puede crear tal incomodidad. Tu atención no es muy grande. Son raros los momentos en los que estás despierto. Sí, cuando estás en peligro, porque en peligro tienes que estarlo. Pero cuando no existe ningún peligro empiezas a roncar. Puedes oír a la gente roncando, roncan mientras caminan por la calle. Están enjaulados en su propia inconsciencia. Un borracho se golpeó con una señal de stop. Aturdido y desorientado, retrocedió y después volvió hacia adelante en la misma dirección. Otra vez se chocó con la señal. Se retiró unos cuantos pasos, esperó un momento y volvió a marchar hacia adelante. Otra vez se colisionó con el poste, se abrazó a él derrotado y dijo: no hay manera. Estoy cercado. Me paran en todas las direcciones. No se había movido en ninguna otra dirección. Una y otra vez se dirigió hacia el poste y, al ser golpeado, naturalmente concluye que le han cercado todas las direcciones. Esta es la situación de la conciencia humana corriente. Siempre te mueves de la misma forma inconsciente, en la misma dirección de inconsciencia. Eres golpeado una y otra vez, y piensas: ¿por qué hay tanta miseria? ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué creó Dios un mundo tan miserable? ¿Es que es un sádico, quiere torturar a la gente? ¿Por qué ha creado una vida casi como una prisión en la que no hay libertad? La vida es absolutamente libre. Pero para poder ver esa libertad, primero tendrás que liberar tu conciencia. Recuérdalo como criterio. Cuanto más consciente seas, más libre serás. Cuanto menos consciente, menos libre. Cuanto más consciente, más dichoso. Cuanto menos consciente, menos dichoso. Depende de tu grado de conciencia. Existen personas que buscan en las sagradas escrituras la forma de ser más libres, más dichosos, de alcanzar la verdad. Esto no les va a ayudar porque no es cuestión de escrituras sagradas. Si eres inconsciente, no te va a ayudar leer la Biblia, el Corán, los Vedas o el Gita, porque tu inconsciencia no puede cambiarse por tus estudios. De hecho, los libros sagrados no pueden cambiar tu conciencia, pero tu inconsciencia sí puede cambiar los libros, su significado. Allí encontrarás tus propios significados. Lo interpretarás de tal manera que la Biblia, los Vedas, el Corán, empezarán a funcionar como prisiones. Así es como los cristianos, los hindúes o los musulmanes están, todos presos. Me contaron, después de registrarse en un gran hotel, el evangelista estuvo durante 1 o 2 horas leyendo la Biblia en su habitación, entonces bajó al bar y, después de un par de copas, entabló conversación con la camarera pelirroja. Se quedó allí hasta la hora de cerrar y, después de limpiar, la muchacha y él subieron a la habitación del evangelista. Cuando empezó a inmiscuirse con su ropa, pareció que la camarera había tenido un segundo pensamiento. ¿Estás seguro de que esto está bien? Después de todo eres un hombre santo, mi querida, replicó él, está escrito en la Biblia. Ella le tomó la palabra y pasaron una noche muy placentera juntos. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando la muchacha se preparaba para marchar, ella dijo: ¿sabes? No recuerdo de qué parte de la Biblia hablabas anoche. El evangelista cogió su Biblia de encima de la mesilla, la abrió y le mostró la cubierta, donde estaba inscrito la camarera pelirroja lo hace. 1 hora leyendo la Biblia y este fue su descubrimiento. Alguien lo había escrito en la cubierta: si lees la Biblia, recuerda, léela. El significado que le des será el tuyo, la interpretación será la tuya. No te puede ayudar, porque ni siquiera puede protegerse de ti. ¿Cómo podría ayudarte? La única manera de tener un cambio en la vida es cambiando la conciencia. Y para cambiar la conciencia no tienes que dirigirte a la Biblia o los Vedas, tienes que ir hacia adentro, tienes que entrar en meditación.
No sirve una beca de estudios. Un ciego fue invitado a una fiesta donde comió un pudín delicioso. Se quedó tan encantado con su sabor que pidió a quien estaba sentado a su lado que le explicara qué aspecto tenía el pastel. «Es blanco», dijo el hombre. «¿Y qué es blanco?», preguntó el ciego. «Blanco. Como un pato», fue la respuesta. «¿Qué aspecto tiene un pato?», insistió el ciego. Confundido por un momento, finalmente el hombre dijo: «Aquí, siente esto», y tomándole la mano lo guió a lo largo de su brazo que mantenía doblado por la muñeca y el codo simulando la forma de un pato. El ciego exclamó: «Oh. Este pudín está torcido. Esto es lo que pasa. No puedes ayudar a un ciego a saber cómo es el blanco, qué es un color o qué es la luz. Tu ayuda solo va a equivocarlo. No hay manera de ayudar a un ciego con definiciones, explicaciones, teorías, dogmas ni escrituras sagradas. La única manera de ayudarle es curándole los ojos». Buda dijo: «Soy médico. No estoy dándote definiciones de la luz, simplemente estoy curándote los ojos». Es lo mismo con Jesús, todos los milagros que se narran en la Biblia no son tales, sino parábolas. Cuando un hombre se acercó a él y poniéndole la mano sobre los ojos, curó su ceguera y pudo ver inmediatamente. Si se trata de la vista física, no es gran cosa. Jesús estaría obsoleto, porque la ciencia médica ya lo hace. Antes o después, Jesús sería olvidado por completo. Si únicamente estuviera curando los ojos físicos, no tendría mucho significado para el futuro, pues la ciencia puede hacerlo. Y lo que pueda ser hecho por la ciencia, ha de ser ella quien lo haga, la religión no debería entrar en ello, no hay necesidad. La religión tiene cosas mucho más importantes que hacer. Una y otra vez insisto en que estas historias no son milagros sino parábolas. La gente está ciega y el toque de Jesús es un toque mágico. Los ayuda a ver, los ayuda a darse cuenta, a ser más conscientes. Trae la cuarta dimensión. Para entrar en la cuarta es necesario trabajarlo. Trabajo en el sentido en que Gurdjieff solía utilizar esta palabra. Trabajo significa un gran esfuerzo para transformar tu ser, un gran esfuerzo para centrar tu ser, para abandonar todo aquello que crea oscuridad y traer lo que pueda ayudar a aportar un poco de luz. Si hay que abrir alguna puerta, ábrela y deja que entre la luz. Si has de derribar una pared, tírala y deja que entre la luz. Trabajo significa el esfuerzo consciente de buscar, preguntar, explorar en la dimensión de la cuarta, en la luz, en poner atención consciente, y un esfuerzo consciente para abandonar todo aquello que te ayuda a permanecer inconsciente, para abandonar todo lo que mantiene tu comportamiento mecánico. Un hombre se compró una granja y una cerda. Le pidió a su esposa que vigilara a la cerda, explicándole que si se comía la hierba era señal de que ya estaba lista para aparearse y que la llevaría a la granja de al lado. Un par de días después, la esposa le contó que ya había empezado a comerse la hierba, así que el granjero puso la cerda en un carro y la llevó a la granja vecina para aparearla. Cuando regresaron, le dijo a su mujer que volviera a observarla. Si vuelve a comer hierba, es que no ha cogido, le explicó. Unos pocos días después, la esposa le comunicó que la cerda estaba comiendo hierba otra vez. La pusieron otra vez en el carro y la volvieron a llevar a la granja vecina para aparearla. Al volver, una vez más el granjero pidió a su esposa que la vigilara muy de cerca. Pasados 2 días el granjero preguntó a su mujer si la había vuelto a ver comiendo hierba. No, contestó ella, pero está sentada en el carro. La mente mecánica, la mente instintiva, la mente repetitiva, esto tiene que romperse y abandonarse. Trabajo significa un cambio alquímico. Se necesita un gran esfuerzo. El camino es difícil y arduo, es un asunto cuesta arriba. Y ahora los sutras. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Jesús dice, la oración es necesaria pero no es suficiente. Tiene que ser apoyada por el trabajo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no por alabarme, dice Jesús, entrarás en el reino de los cielos. No solo por alabar a Dios, las adulaciones no sirven. La gente sigue alabando a Dios en la esperanza de que funcionará.
solo servirá de ayuda el trabajo, el esfuerzo consciente, el duro esfuerzo, nada más puede ayudar. Orar está bien, orar prepara el sendero, pero después habrás de caminar por él. Sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Dos cosas que deben entenderse. Esta frase es extraña porque dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Cielo significa lo desconocido, cielo quiere decir aquello donde todavía no has entrado, aquello que aún no has experimentado. Puedes aceptarlo por cuestión de fe, porque confías en Jesús. Si lo amas, confiarás en él. Pero el Dios de Jesús no está disponible para ser inspeccionado por ti. No puedes verlo. Jesús puede verlo. Es su experiencia, pero para ti es solo un asunto de confianza. Jesús dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Primera, tú no conoces a Dios, ni siquiera conoces su paradero. Cielo significa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Su paradero es desconocido. Nunca te has encontrado con Dios, y lo que se te pide es que renuncies a tu voluntad por la suya. Solo entonces, en esta afirmación tan asombrosa existen dos cosas. Tienes que renunciar a tu voluntad y seguir la voluntad de Dios. Primero, la renuncia solo es posible si tienes voluntad. Normalmente la gente piensa que quien tiene voluntad no es capaz de rendirse. Piensan que renuncian los débiles, los que no tienen una voluntad muy fuerte. Esto no es así. Solo la gente de mucha voluntad, con gran fuerza de voluntad, puede rendirse, porque para la voluntad la rendición es lo máximo, es lo último, no hay nada más allá. Para rendirte necesitas una gran voluntad. Tendrás que poner toda tu fuerza de voluntad en ello, solo entonces puede suceder la rendición. Por eso digo que es una afirmación asombrosa. Es muy contradictoria, pero así es la vida, paradójica. Esta es una de las paradojas fundamentales. Voluntad y rendición. La rendición solo ocurre cuando existe una gran voluntad. Pero cuando sucede, la voluntad desaparece sin dejar ni rastro. La rendición es el suicidio de la voluntad. Solo con el suicidio de tu voluntad puede la voluntad de Dios fluir hacia ti. Estos dos opuestos pueden encontrarse. Tu rendición y la voluntad de Dios. Rendición significa receptividad. Cuando eres receptivo, totalmente receptivo, Dios puede descender sobre ti. No puedes decir, primero tengo que encontrar a Dios y después me rendiré, porque no puedes encontrarlo, no hay manera. La única forma de encontrarlo es rendirse, solo después de la rendición Él viene. Solo puedes conocerlo después de rendirte, no antes. Esto es pedir lo imposible. Pero la religión pide lo imposible y han existido unas cuantas personas que han sido capaces de hacerlo. Aquellos que han logrado hacer lo imposible, han conseguido lo imposible. Así es como funciona, no puede ser de otra manera. No puedes obtener una muestra de la experiencia de Dios y decidir después si lo compras o no. No puedes echarle un vistazo, no está disponible en los escaparates. Primero tienes que rendirte, y tienes que hacerlo en la oscuridad, en la absoluta ignorancia, sin pruebas, sin argumentos que te ayuden. Es necesario un gran coraje, un coraje temerario. Por eso digo que los religiosos son las personas con más coraje del mundo. Los que caminan por la luna no son nada. Sí, corren un gran riesgo, pero no es nada comparado con la religión. La propia petición es imposible. Primero te rindes, y después llegas a saber. Pero ¿cómo rendirse primero? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? La única manera de conocer la voluntad de Dios es renunciar a la tuya. Primero te apartas tú, te quitas de en medio, simplemente desapareces. Con tu desaparición, aparece Dios. Tu ausencia es su presencia. Cuando te vacías en cuanto a ti se refiere, te llenas con su presencia. Él solo viene cuando tú no estás. Y entonces ocurre la gran transformación, el encuentro de la gota con el océano, el encuentro de la parte con el todo. Y se produce un gran júbilo. Una y otra vez Jesús les dice a sus discípulos, regocijaos. ¿De qué está hablando? ¿Por qué sigue diciendo regocijaos? Celebrad. Estad contentos. Porque les está acercando cada vez más a la última revolución donde se rendirán y Dios se hará cargo de ellos.
Cada paso es regocijo, una celebración, porque cada paso dado hacia Dios te lleva hacia tu realización. Solo puedes sentirte realizado cuando Dios reside dentro de ti, de otra forma estás vacío, hueco, relleno de paja y nada más. Solo cuando Él venga tendrá tu templo una deidad. Él puede realizarte siendo un huésped en tu ser. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, agentes de maldad. Jesús dice. En ese momento, en ese espacio, muchos querrán decirme, he estado haciendo milagros en tu nombre. Hay muchos en el mundo que están curando en nombre de Cristo, que sirven a la gente en nombre de Cristo, que están convirtiendo a la gente en nombre de Cristo y haciendo 1001 cosas buenas en nombre de Cristo. Pero en el fondo, si te fijas, el nombre de Cristo no es más que una etiqueta. En lo profundo, está el ego. Una mujer se acercó a Jesús y tocándole la túnica quedó curada. La mujer estaba muy agradecida. Cayó a sus pies dándole gracias de corazón. Y Jesús le dijo, no me lo agradezcas. No he hecho nada. Ha sido tu fe lo que te ha curado. Si quieres agradecerlo, se lo debes a Dios. Yo no soy nadie, solo soy un pasaje, un instrumental. Olvídate de mí. Ha sido tu fe y la presencia de Dios lo que te ha curado. Yo solo he estado allí de enlace, un puente. Cuando cruzas un río no se lo agradeces al puente. Ni siquiera te acuerdas, no te fijas en el puente. Jesús dice, solo soy un puente, un vehículo. Pero los otros, Jesús dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Detrás de todos sus milagros está el ego. Están reclamando. Su exigencia viene del ego, el demandante siempre es el ego. Si tú no estás allí, si no hay un ego, no puedes reclamar. Estarás en silencio en ese momento. No empezarás a alardear, que he hecho esto, he hecho aquello. Jesús dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Jesús solamente conoce a aquellos que están en absoluto silencio, que no tienen reclamaciones. Jesús únicamente conoce a aquellos que han desaparecido por completo, que solo son vehículos de Dios, que no pueden reclamar, porque no son. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, agentes de maldad. Jesús utiliza la palabra iniquidad. Significa maldad, perversidad, injusticia grande. Siempre es Dios quien hace milagros a través de ti, y si reclamas, es una tremenda injusticia. Míralo, obsérvalo, medita sobre ello. Si ves a un hombre hundiéndose en el río, sales corriendo y te tiras al agua para salvarlo. De vuelta en la orilla empiezas a alardear. He salvado a este hombre. ¿Es eso verdad? Cuando el hombre se estaba hundiendo y tú estabas en la orilla, ¿pensaste en ello? ¿Acaso pensaste, ese hombre se está hundiendo, tengo que salvarle? Si no lo hago yo, ¿quién va a hacerlo? Oh, salvar es una buena acción, es justo, virtuoso, y todo eso. No. En ese momento fuiste poseído por Dios. No pensaste en nada de ello. Sencillamente saltaste el agua, no fuiste tú quien lo hizo Dios a través de ti. Pero más tarde, de vuelta en la orilla, empiezas a alardear. He salvado a este hombre. Esto es injusticia. Una tremenda injusticia. Jesús dice que es una perversidad. Algo que Dios ha hecho a través de ti y. Tú lo reclamas como gloria de tu ego. Lo reclamas para adornar tu ego. Recuerda, cuando algo bueno sucede, es a través de Dios. Bueno es lo que sucede a través de Dios. Y malo es lo que ocurre a través de ti. Esto es comprensión religiosa. Una persona que es religiosa no puede reclamar ninguna virtud. Sí, puede arrepentirse de todos sus pecados, pero no puede demandar ninguna virtud. Podrá llorar y decir, he hecho esto y aquello mal. Pero ni por un simple momento se le pasará por la cabeza pensar, mira, también he hecho esto otro que está bien. Esto no cabe en una mente religiosa. La mente religiosa sabe cuando algo va mal.
He debido interponerme en el camino de Dios. He debido interpretarlo mal, he debido desviar la energía, desvirtuarla. Y cuando algo sale bien, ¿quién soy yo? Eso demuestra que no lo he distorsionado, eso es todo. Cuando al mirarte en un espejo ves tu imagen perfectamente reflejada en él, no hay nada de especial en ello. Así es como debe ser. Pero si ves tu cara distorsionada, algo está fallando con el espejo, las cosas no son como debieran. Buenas son las cosas que ocurren a través de Dios, y malas son las que pasan a través del ego. Por lo tanto, cuando el ego reclama lo que está bien, entonces deja de ser bueno y pasa a ser malo también. Demandar no está bien. Buda, cuando se iluminó, volvió a su casa después de 12 años. Naturalmente, su padre estaba muy enfadado, comprensible. El padre era ya un anciano y su único hijo lo había abandonado. Estaba realmente enfermo, viejo y tenía que cargar con toda la responsabilidad del reino. Cuando estaba pensando que su hijo se haría cargo, este se escapó. Se marchó sin decir nada. Sencillamente desapareció una noche. El padre se enfadó. El primer encuentro entre padre e hijo se produjo en la gran puerta de la ciudad, y el padre dijo: Hijo, aunque estoy enfadado, voy a perdonarte. Vuelve a casa y olvida toda esta necedad. A lo que Buda contestó: Señor, ¿me mirarás sin prejuicios? No soy el mismo que se escapó de palacio. No soy tu hijo. El padre empezó a reírse y dijo: ¿A quién estás tomando el pelo? ¿No eres mi hijo? ¿Es que no voy a reconocerte? ¿No puedo ver mi propia sangre? Yo te he dado el nacimiento. ¿Qué estás diciendo, que no eres la misma persona? Y Buda contestó: Señor, no te ofendas. He venido por medio de ti, pero tú no me has dado el nacimiento. Esto es lo que Jesús está diciendo. Que cuando algo pasa a través de ti, tú no eres quien lo origina. Si algo bueno sucede a través de ti, Dios es quien lo origina. Nunca reclames la vida de tu hijo. La vida le pertenece a Dios. Tú no puedes producir vida. Solo eres un instrumental. Mientras hacías el amor con tu mujer, ¿qué era lo que hacíais exactamente? No erais más que instrumentos. De hecho, el amor también ha intervenido. No fue algo que hicierais de vuestra parte. Se produce el amor, lo hacéis y algo sucede. Aunque no sabes exactamente qué, sigue siendo un misterio. Después, la mujer se queda embarazada, nace un niño y demandas: este niño es mío. Yo solía vivir en Jaipur durante un año. Un día vi a mi vecino golpeando a su pequeño, salí corriendo, entré en su casa y le dije: ¿qué estás haciendo? Voy a llamar a la policía. A lo que él contestó: ¿de qué estás hablando? Es mi niño y puedo hacer con él lo que quiera. ¿Tú quién eres? Este niño no es tuyo, le pertenece a Dios y yo puedo reclamarle tanto como tú, le dije. No podía entender la estupidez que le estaba diciendo y replicó: este niño es mío, ¿es que no lo sabes? Llevas un año viviendo aquí. No podía entenderlo debido a su derecho a reclamar: este es mi hijo, y puedo hacer con él lo que quiera. Durante siglos se les ha permitido a los padres matar a sus hijos si querían hacerlo. Se les permitía porque se aceptaba el pensamiento de que tú le has dado el nacimiento. ¿Cómo puedes tú dar nacimiento? Solamente has sido un instrumento. No reclames. Ningún niño te pertenece. Todos los niños le pertenecen a Dios, vienen de Él. A lo sumo tú eres su cuidador. Y todo lo bueno viene de Dios. Si algo va mal, ciertamente tú has debido distorsionarlo. Si el demonio nace, es a través de ti. Este es el significado de las palabras de Jesús cuando dice: y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, agentes de maldad. ¿Reclamáis que habéis hecho milagros, que habéis hecho esto y aquello? La propia reclamación os hace irreligiosos. Y Jesús dice: tendré que decirles que no os conozco en absoluto. Y el que escucha estas palabras mías y no las cumple, es como el necio, que edifica su casa sobre arena, mediante los hechos, no por la oración. Orar es barato. Uno puede hacerlo porque no arriesga nada. Por eso la gente se ha convertido en visitantes de la iglesia, en adoradores. Van a la mezquita, al gurudwara, al templo. Es muy barato y fácil, la religión de los domingos.
Puedes ir a la iglesia una hora. Es una especie de formalidad social que puedes realizar. ¿Pero crees que has realizado tu vida, tu meditación, tu más íntima pasión por Dios? El que escucha estas palabras mías y las cumple, es como el sabio que edifica su casa sobre piedra. Solamente si trabajas duro, si intentas transformarte, 1001 veces puedes fallar, pero si sigues adelante llegará el éxito. Ciertamente llega, porque a Jesús y a Buda les llegó. Le puede llegar a todo el mundo. Es el derecho de nacimiento de todo el mundo. Puedes tenerlo, pero no a un precio barato. Tendrás que pagar por ello, y tendrás que pagar con toda tu vida. Por menos de eso, no lo alcanzarás. Esto es lo que Gurdjieff quiere decir con la palabra trabajo. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y se echan sobre esa casa. Y cae y es grande su ruina. Pero el que me escucha estas palabras y no las pone por obra, será semejante al necio, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, que se derrumbó estrepitosamente. Estoy hablando sobre la cuarta dimensión. Si edificas tu casa inconscientemente, la estarás construyendo sobre arena. El tiempo es la arena. Si construyes tu casa sobre la eternidad, sobre lo intemporal, sobre la cuarta dimensión, de turilla, de atención consciente, de ser testigo, entonces la estarás edificando sobre roca. Y si la edificas sobre roca, nada podrá destruirla. Es inmortal, imperecedera. Si la haces sobre arena, entonces cualquier cosa, el viento, la lluvia, va a destruirla. Y serás totalmente aplastado bajo ella, porque allí es donde vives. La gente se está construyendo castillos de arena, con dinero, con poder, con prestigio, inconscientemente, dormidos, roncando, siguen haciéndose su casa, sin saber lo que están haciendo. Serán aplastados bajo ella. Y cae y es grande su ruina. Construye tu casa sobre roca. La única roca que existe es la conciencia. Jesús llamó Pedro a uno de sus discípulos. La palabra Pedro significa roca. Le llamó Pedro a ese discípulo concretamente porque era el más consciente de todos ellos. Y les dijo a sus discípulos que Pedro sería como una roca para su iglesia. Estos son cosas simbólicas. Pedro era el más consciente de todos. Le llamó Pedro porque era consciente, porque era como una roca. Y dijo, mi iglesia será edificada sobre Pedro. Él será la piedra angular, los propios cimientos. Pero nunca se hizo esa iglesia. La iglesia nunca utilizó a Pedro como fundamento. En su lugar utilizó a Pablo, y Pablo no se parece a Cristo en nada, Pablo es un sujeto peligroso. Al principio estaba en contra de Jesús y de su mensaje. Fue a Jerusalén a perseguir a los cristianos y en el camino algo sucedió. A veces ocurre esta conversión. Es algo muy psicológico. Estaba tan obsesionado con Jesús y en cómo destruir su mensaje que continuamente pensaba en él, soñaba con él. Jesús era su obsesión las 24 horas del día. Pero una noche cuando se dirigía solo hacia Jerusalén, tuvo la sensación de que Jesús le gritaba diciendo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Pudo ser su propia inconsciencia, pudo ser debido a su completa obsesión por lo que su inconsciente empezó a sentir, su conciencia estaba en contra de Jesús, y lo inconsciente siempre está en contra de lo consciente, es justo el polo opuesto. Como la conciencia estaba demasiado en contra de Jesús, el inconsciente poco a poco fue interesándose por él. La voz debió de llegarle desde su fuero más interno. ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Al escuchar esta voz, cayó desplomado en el suelo polvoriento. Estaba muy impresionado, esto demostraba que Jesús era poderoso. Se convirtió. Se llamaba Saúl. Ahora su nombre era Pablo, se convirtió. Primero persiguió a los discípulos de Jesús, no era contemporáneo de Jesús. Jesús ya se había marchado. Y ahora le cambió toda la energía. Primero perseguía a los cristianos y después empezó a convertir a la gente al cristianismo. Este Pablo fue después la base de la Iglesia del Vaticano. Nunca conoció a Jesús. Nunca caminó con el Maestro. No eran contemporáneos. Pero este Pablo era un hombre peligroso, obsesionado, irascible, violento, agresivo. Pero convirtió el mundo al cristianismo, fue sus cimientos.
Pedro se perdió, él fue la roca elegida por Jesús. ¿Por qué eligió a Pedro? ¿Y por qué le llamó roca? Porque era el más consciente. Todo el mensaje de Jesús es un mensaje de conciencia. Pero es necesario un gran trabajo, solo entonces puedes construir tu vida sobre roca. De otra manera, la estarás haciendo sobre arena. Y el que escucha estas palabras mías y las cumple, la cuestión es hacer, porque solo haciendo alcanzarás el ser. No por hablar, no por pensar. Hacer significa estar comprometido con aquello que sientas que está bien. Justo la otra noche estuvo aquí una joven que decía: yo ya soy sannyasini y te llevo en mi corazón, pero todavía no puedo tomar sannyas. Si estoy en tu corazón, si piensas que ya eres una sannyasini, entonces ¿por qué no comprometerte? ¿Por qué no involucrarte? Es fácil decir te llevo en mi corazón, es muy fácil. Es muy fácil decir, yo ya soy sannyasini en mi corazón. Pero comprometerse, declarar al mundo soy sannyasini, es más difícil, requiere más coraje, más agallas. Jesús dice: a menos que hagas lo que piensas que está bien, nada va a suceder. Puedes seguir pensando más y más. Pensar nunca transforma a nadie. Los pensamientos son impotentes. Solo los actos son potentes, solo los hechos se transforman finalmente en tu ser. Es como el sabio, aquel que hace lo que le estoy diciendo. Que edifica su casa sobre piedra. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplaron los vientos y se echan sobre esa casa. Pero no cae, porque está aumentada sobre roca. Muchos vientos vendrán, muchas lluvias caerán, y torrentes, y todos ellos tratarán de destrozar tu casa, porque la vida es un reto, y todo lo que consigas será puesto a prueba con retos. Cuanto mayor sea tu grado de elevación, mayores serán los retos que tendrás que afrontar. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y se echan sobre esa casa. Pero no cae, porque está cimentada sobre roca. Si no tienes nada, tampoco tendrás ningún interés. Esto ha de ser comprendido. Si no amas, no existirá ningún desafío. Si amas, tu vida tendrá un gran estímulo. Si no meditas, no habrá ningún aliciente. Si meditas, la mente te importunará, se volverá antagonista, tratará de destruir tu meditación. Esta es una ley básica de la vida. Cuando intentas alcanzar algo que es más elevado, tiene que ser comprobado, tiene que pasar muchas pruebas y muchos criterios. Esas pruebas son como vientos que te golpearán fuertemente. Pero son buenas, porque solo ellas te harán fuerte y cristalizado. Y únicamente ellas te demostrarán si has edificado sobre roca o sobre arena. Recuerda, solo si haces lo que sientes, lo que piensas que está bien, habrá un cambio, una mutación, no de otra manera. Sé prudente, no seas necio. Construye sobre lo intemporal. Construye con conciencia, para que la muerte no pueda destruirlo. Hay algo que es inmortal y, a menos que lo alcances, vivirás en agonía, sufriendo y temiendo. Una vez llegues a ello, toda la agonía, la miseria, el infierno desaparecen. Entonces hay belleza, hay bendición.